20 minutos nos separan ya, amigas, amigos, de las 4 de la madrugada. DJ Pachanga. Y en esta última hora, por así decir, nos queda una hora. De hecho, nos queda justo una hora de transmisión. Más allá de escuchar música y todo aquello, probablemente tengamos alguna canción para cerrar nuestra emisión. Queremos compartir con ustedes lo que están viviendo, lo que están recordando a esta hora de la noche. Muchos de los testimonios quedaron fuera, no alcanzaron a aparecer ahí con la sesión con César Parra, pero los vamos a leer ahora, nos vamos a dedicar a eso. La reflexión que tienen ustedes, amigas, amigos, auditores, sobre lo que todos estamos viviendo en este momento, hace exactos 11 años, en esa madrugada, en esa noche en que nos cambió, para muchas familias, se les cambió la vida. Los vamos a leer a ustedes y les agradecemos mucho el compartir esta intimidad, por así decirlo, con nosotros. Acá nuestro auditor Ricardo nos decía, aquel 27 de febrero del 2010, estaba en un concierto de la banda Lucibel. A la hora del temblor, la banda ya dejaba de tocar por fuerza mayor, cuando aún le faltaban algunos temas para terminar, y los músicos informan al público por altoparlantes que debemos evacuar inmediatamente el local, el Huevo se llamaba, y que mantuviéramos la calma. El plan de Valparaíso era un caos total, con toda la gente que salía del concierto y de los otros locales bohemios, subiendo hacia los cerros. Yo me subí a la primera micro que iba rumbo hacia Viña, con muchas personas, decenas de personas que solo querían llegar a sus casas, al igual que yo. Al día siguiente tenía pensado ir al Festival de Viña para la presentación de los Cadillacs que cerraban el festival, pero me quedé con todas las ganas porque, lógicamente, suspendieron la jornada festivalera. En aquel entonces tenía 23 años y fue el primer terremoto que he vivido en carne propia. Gracias a Ricardo que nos enviaba su testimonio hace un ratito ahí a través de nuestro WhatsApp, que sigue disponible para ustedes, ustedes lo saben, más 569-7772-7572, y ¿cómo se llama? Por respeto a todos aquellos que se fueron en esa noche, estamos así, a secas, por así decirlo, sin cortina de fondo ni nada de aquello. Leemos también acá Alejandro, si me falla la memoria. Claro, Alejandro Talagante. Escuchando con mucha atención y mucha reflexión. Y sí, pues, dejamos la música de lado un momento, porque también es el instante de detenernos, de reflexionar, de valorar, que suena de repente medio cliché, todo lo que quiera, pero es la instancia. Como decía, en este preciso instante, nosotros hace 11 años estábamos, pero una bolsa de nervios, por así decirlo, con mucho susto todavía. Vendrá una réplica, ¿dónde fue el epicentro? ¿Qué pasa? No había información todavía. Y ya comenzaban algunas luces a saber de qué estaba pasando. Las comunicaciones en ese momento, celular más que nada, no se usaba mucho Twitter, no existía WhatsApp. El mensaje de texto, que ojo, siempre las autoridades, los expertos dicen que en una eventualidad como esta el mensaje de texto es la mejor forma para poder comunicarse. Los medios de comunicación, bueno, las radioemisoras, las primeras que salieron al aire, porque es lo más, entre comillas, fácil de levantar, por así decirlo, técnicamente. Ya más o menos les contaré las distintas experiencias radiales, quizás las 3 más importantes. Pero el testimonio de ustedes es lo que vale, es lo que importa en este momento. 15 minutos nos separan ya de las 4 de la madrugada. Ahí estábamos, todos vueltos locos. Todos estábamos vueltos monos. Sin energía eléctrica, como les digo. Se recordarán ustedes, solamente nos iluminaba la luna. Una luna que se veía extrañamente roja, me recuerdo en aquel entonces. Bueno, que no se cree, Gabriel dice, nací en octubre del 85 y durante los temblores, hasta que cumplí 25 años, en el 2010, mis padres me decían, a mí y a mis hermanos, ustedes no saben lo que es un terremoto, en relación al del 85. Después yo le decía a mi papá, ¿y tú todavía tu terremoto del 85 fue el peor, dice? Y me dice con una sonrisa nerviosa, no, ya este fue peor. Y es verdad, nos correspondió un terremoto que fue peor, sinceramente. Ese del 2010. Acá también recuerdan el del 85, eso sí, dice, jugaba a la escondida y no cachaba nada porque se movía la tierra. Me asusté por mi mamá, me llamaba asustada. Al mirar al cerro del poniente de los Andes, se levantó tanta tierra que causó una nube de polvo. En el 2010
Me pilló borracho y durmiendo. No sintió nada probablemente. También nos escriben acá y nos dice, fue horrible ese terremoto del 2010. Pasar eso en un cuarto piso, y más celebrando mi cumpleaños, número 19. Mi abuela en la 7ª región, nosotras desesperadas por ella, y esperando lo peor, que no pasó menos mal. Fue horrible esos días. Horrible. Esa incertidumbre, ese miedo que teníamos todos, que de repente se acuerda que volvía a temblar, las réplicas. Y era, chuta, otra vez lo mismo. Dice acá Alejandro, no puedo describir lo que viví, porque fue solo contener a mis hijos, por el momento que eran muy chiquititos, solo escuchando la radio para saber qué pasaba. Lo único es que dormimos en el auto, y mi hijo no entendía. Ahora tiene 15 y se acuerda de aquello. De hecho, para serles súper transparente a nuestros auditores, como hemos tratado siempre de tener este espacio acá en ADN, en esa época yo trabajaba en otra radio. Trabajaba en cooperativa, para ser exacto. Y como ya les contaba hace un rato, yo ya había llegado a la casa. Las radioemisoras todas, sin excepción, tienen grabada su transmisión, por cuentos legales y todo aquello. Y el día siguiente me tocaba turno. Creo que no me acuerdo si empezaba a las 11 de la mañana o empezaba a la 1 de la tarde. La cosa es que cuando llegamos a la radio, que ya la cooperativa ya estaba transmitiendo desde la madrugada, buscamos la grabación, precisamente, del momento del temblor, del terremoto, perdón. Y se estaba retransmitiendo, y es cierto eso, se estaba retransmitiendo la presentación de Arjona, que había estado en la noche anterior en el Festival de Viña. Estaba en eso lo mejor ahí cantando Arjona, cuando de repente simplemente la grabación termina, se corta, y vuelve el día siguiente a las 8 de la mañana. Esto para desmitificar un poquito el audio que anda circulando por YouTube, que lo que se hizo fue recrear como fue en aquel momento. Y que fue en todos los medios de comunicación. Acá ADN lo mismo. Se cae todo. Acá los computadores, acá en ADN y en el consorcio, ocupan una unidad UPS, el computador con el cual se escucha la música, o computador que sale al aire. Entonces los computadores siguieron funcionando. Pero mesa de control, la iluminación, todo lo demás, transmisores, en el cerro también, todo cayó. Entonces mínimo las radioemisoras estuvieron al menos 5 o 10 minutos fuera del aire. Después de eso levantarla, hacer la conexión con el cerro, que ojo, es una conexión constante, nunca se pierde, pero en ese momento se perdió. Y es una conexión que demora unos minutos en poder restablecerse. Por eso también el bache, el silencio, por así decirlo, de entre 5 y 10 minutos de los medios de comunicación. Radio, que es lo que uno conoce. Y acá en ADN la transmisión vuelve, o mejor dicho, comienza cerca de las 4 de la mañana ya. Entonces, claro, el audio de hecho el audio que está de ADN es real, no como el de cooperativa, que como le digo, no se registró, se perdió, entonces por eso se recreó. Porque fue tal cual. Fue Mario Antonio Guzmán, la primera persona que logra comunicarse, el periodista Mario Antonio Guzmán, la primera persona que logra comunicarse al máster de cooperativa y se saca al aire. Que en el máster no pasó mucho. Una pantalla que se dio vuelta, pantallas de estas planas que eran comillas nuevas por aquel entonces, pero más allá no pasó mucho. De hecho, vamos a buscar, en el caso nosotros acá de ADN, vamos a buscar el momento del terremoto de 2010, cómo se transmitió acá en nuestra emisora. Vamos a conectarnos para poder revivir ese momento de tanta inquietud, de tanto miedo que vivíamos todos en ese instante, que no entendíamos nada. Todos pensábamos que había sido acá el terremoto, acá en Santiago, y no, pues, después nos enteramos y bueno, el resto ya se conoce, el resto ya es historia. Les invito, amigas, amigos, que escuchemos aquel instante, aquel momento de la transmisión de acá, de ADN. Con 59 minutos es ADN Radio Chile conectando las primeras informaciones de un movimiento telúrico en la zona central, en Santiago, según la información preliminar que entrega la Oficina Nacional de Emergencias a esta hora, cuando al menos en Santiago hay líneas colapsadas, hay problemas con las comunicaciones telefónicas, la telefonía celular prácticamente se ha hecho inútil, hay sitios de internet que prácticamente tampoco se pueden
pueden utilizar, pero la única comunicación que hemos tenido hasta ahora con la Oficina Nacional de Emergencia habla de un sismo de intensidad 6 a 7 en Santiago, en Valparaíso, hasta la zona de la Araucanía, con menores variaciones de intensidad, nos han explicado hasta ahora, mientras que ya hacia la región de los lagos se estima en 4 o 5. Son los valores preliminares que entrega la Oficina Nacional de Emergencia. Es un sismo que se produjo hace ya aproximadamente 20 a 25 minutos, que se sintió con mucha fuerza en la ciudad de Santiago y que también, según la información que recibíamos de nuestros corresponsales en la ciudad de Concepción, por ejemplo, había generado mucha destrucción y también el panorama era bastante incierto respecto de la información que se tenía. Es, insisto, el primer contacto que tenemos con la Oficina Nacional de Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, y que señala la intensidad de este sismo en 6 a 7 grados para la región metropolitana, también lo mismo que sucede en Valparaíso y en la Araucanía, 4 o 5 en la región de los lagos y ya más al sur en menor intensidad. Estamos recabando la información para volver a contarle y para volver a entregar respecto de servicios básicos que en este momento se encuentran interrumpidos, insisto, en la ciudad de Santiago. El corte de luz fue prácticamente automático, no funcionan semáforos en las calles y también ha habido problemas con el agua en algunos sectores, según nos han informado por vía telefónica. Reiteramos que además la comunicación es muy difícil, Fue muy difícil todos aquellos primeros minutos. Como bien lo decía, era Gabriel Pizarro, por si acaso, que en aquel entonces era el editor general de prensa acá en ADN. Él vivía, que en aquel entonces nos decíamos ADN Radio Chile. Mantente alerta. Y aquí estamos. Más información en ADN al minuto. 91.7 ADN Radio Chile, la nueva radio informativa del país. Claro, en ese entonces ADN recién llevaba 2 años, casi 2 años, prácticamente 2 años de vida. Y sí, pues, Gabriel Pizarro, como digo, era el editor general de prensa, vivía cerca acá de la radio, y llega un periodista que era Rafael Venegas, y él tenía conocimiento de Radio Control, entonces fue él quien bajó la canción, que era Constant Craving, ahí lo escuchamos con Katie Lang, y pone al aire ahí a Gabriel para ya las primeras informaciones. Empiezan, de hecho ustedes se alcanza a notar ahí también el sonido de los teléfonos que empieza a sonar para poder ir conociendo más detalles de aquello. Pero bueno, eso es lo que nos correspondió acá en ADN, lo que le correspondió a ADN en ese momento. A ustedes los estamos leyendo, ustedes nos escriben, más 569-7772-7572. Ustedes son los valiosos con sus testimonios de aquella madrugada que hasta ahora, 6 minutos ya de las 4 de la madrugada, terror solamente vivíamos acá en Chile, incertidumbre. Bueno, nos dice acá Gladys desde Curicó, nos escribía y dice: estaba terminando de arreglar bolsos para salir en la mañana del sábado a unas termas en Argentina, a 50 kilómetros del paso fronterizo Vergara, subiendo por Los Queñes. Comienza a temblar y espero. Queda ahí esperando. Sigue más fuerte. Mi esposo despierta, levanta a mi hijo en aquel entonces 13 años, y a mi madre. Yo levanto a mi hijo de 5 años. Corremos al fondo del patio, a los pies del Cerro Condel. Se ve todo muy oscuro y esperamos juntos que terminara aquello. Gladys de Curicó, que nos entregaba su testimonio. Se le agradece, por cierto. Los leemos a ustedes. Mira, Cristian nos decía: sobre el terremoto del 2010, me acuerdo que era el último día del festival, claro, se había presentado Arjona, o sea, era el penúltimo, y el último se suspendió finalmente. Se había presentado Arjona y la estaban repitiendo. Me puse a ver una película, Especies 2, ¿ya? Estaba en mi cama con la ventana abierta, y de repente se corta la luz, y segundos después se mueve todo. Se escuchaban llantos de niños a lo lejos, y asustado, era mi primer terremoto. Horas después vuelve la luz, y en la televisión, en cadena nacional, se veía a la presidenta y Onemi. Me acuerdo como si fuera ayer, 11 años ya, sí pues. Lo seguimos leyendo, amigas, amigos, aquí que nos escriben a través de nuestro WhatsApp.
Dice David, que nos escribe. El terremoto del 2010 a mí me pilló trabajando. Y en ese día no me tocaba trabajar. Le hice el turno a un compañero, ya que él tenía el cumpleaños de la hija. Yo acepté el cambio. Recuerdo bien todo, ya que fui el último en cenar y me pilló solo dentro de un puente mecano con una altura de 3 pisos. Y más encima se desprendió de un extremo. El puente se movía en forma de U. Y la verdad me dije, hasta aquí nomás llegamos. Pero pude salir y la bodega estaba todo abajo. Agradezco que no tuvimos fallecidos ni heridos. Eso fue milagro, sin duda. Así fue mi experiencia en aquel terremoto. Reconozco que el del 85 me sirvió para afrontar que sin duda fue intenso, dice David, desde no, verdad que estaba vacacionando David, ¿verdad? Acá nos cuentan también. Ricky desde Panamá, mira, Ricky que nos escribe. Y dice, en lo que a mí respecta, estaba embarcado llegando a Gothenburg, en Suecia. Mi esposa, mis hijos, bebés, estaban en la calle. Y cuando tomo la guardia, el barco del jefe de máquinas, me avisa la noticia. De una vez, la compañía me trató de contactar a la familia, pero no había línea, todo colapsado. Estaba desesperado. Vivíamos en un edificio en Santiago, en Ñuñoa, y no supe de mi esposa hasta la noche, que pudo comunicarse con mi familia en Panamá. Fue desesperante. Gracias a Dios, estaban bien. Lamento mucho las pérdidas de ese entonces, pero Chile es fuerte y de esos golpes nos hace grandes. Saludos, los quiero mucho, dice. Vivíamos en un piso 10 y yo lejos. Me volé de una para Chile a ver a mi familia. Llegué varios días después. Claro, pues, el aeropuerto también sufrió daños, me recuerdo en ese momento. Decía, a ver, que acá nos escribía, ¿cómo se llama? Alejandro. Nos contaba ya su experiencia. Ya que me pregunta. ¿Y cómo lo hicieron para seguir? Dice. Me acuerdo de los informes de la radio, era lo único. Y podíamos entender, y lo único que podíamos entender o creer. Hasta 24 horas pude saber sobre mis padres y familia. De ver la radio fue mi única forma de saber lo que pasaba. Confidenciarles que, como le digo, en esa época yo estaba en cooperativa. Las líneas telefónicas colapsaban, lógicamente. Y cada despacho de los periodistas era a lo menos 10 intentos por llamar. O sea, uno llamaba, volvía a llamar, hasta que en uno de esos intentos conectaba la llamada. Y al conectar la llamada la dejábamos eternamente, por así decirlo, ¿ya? Las informaciones eran muy escasas, confusas también, como lo vivieron todos, como lo vivimos todos. De repente, en ese incipiente Twitter de aquel entonces, y probablemente muchos de nosotros nos conectamos a esas cuentas después, empezaba a aparecer la información del sistema sismológico de Estados Unidos. Y ahí se tenían las primeras luces más o menos de lo que había pasado, porque también era la inquietud, ¿dónde había sido el epicentro? Que como lo digo, nos imaginamos que había sido Santiago, pero después nos damos cuenta que no. Las radios argentinas empezaron a informar las primeras cosas, porque lógicamente seguían al aire. Acá, como les contaba, recién tuvimos que esperar, conectar el transmisor de enlace, que es la antena que está puesta acá en la radio, en el techo acá del edificio, y eso envía una señal que va al Cerro San Cristóbal, el Cerro San Cristóbal, ¿verdad? En este caso. Y la otra que es la señal que se emite para el satélite, ¿ya? Hubo que esperar que todo eso volviera, que todo eso se reconectara para poder seguir funcionando. Mira, acá nos dice, siempre tuve la duda, si es verdad, la historia del piloto de avión que perdió la vida cuando iba de regreso a casa al caerse en una sección de la autopista Vespucio Norte. Oh, verdad, mire, y tanta historia también. Acá nos dice, el 2010, justo me levanté a tomar agua. Quedé solo en el primer piso. Vi cómo el refrigerador caminaba, le creo totalmente, y mi familia en el segundo piso lloraba. Y las casas de los vecinos se escuchaba caer losa y vidrios. Mauricio de la Florida. Sí, oiga, así fue la cosa, ¿verdad? Víctor, Techito Amarillo, dice, curiosamente, cosas de la vida. Ese día del terremoto yo estaba trabajando mi taxi en Plaza Brasil en Santiago y créeme, hoy a esta misma hora me estacioné minutos antes a descansar aquí mismo, en Plaza Brasil. Cosas de la vida, ¿eh? Pero quería decir que esa noche del terremoto, ustedes sacaron el audio de la isla Juan Fernández. Hablaba del primer tren de olas que había golpeado la isla
y nadie creyó. De hecho, quedaron de confirmar, cosa que el Choa negó. Y después, bueno, ya saben lo que ocurrió después. Horrible en ese momento, pues. Acá nos decía, me acuerdo lo primero que hice fue prender la radio y ADN. Escuché ese relato, lo que recién oíamos, desde mi celular. La casa parecía un barco en alta mar, es de madera. Cristian, desde Los Ángeles, en Chile. Y no supimos de los daños hasta el domingo en la tarde, cuando se repuso la energía eléctrica. Es verdad, es verdad. Qué angustiante recordar, dice. Otra persona acá. Yo venía llegando de una despedida de una colega. Sentí que nos moríamos, que era el fin. Vivimos en un primer piso de 5 y tuve la sensación de que se caería la torre sobre nosotros. Tenía un celular Nokia y fue lo único que nos sirvió para saber qué pasó. Tenía radio, escuchábamos a ustedes. Una gran compañía y ayuda. Por favor, muchas gracias. Ese es nuestro deber, esa es nuestra misión, ciertamente. Denise, que nos escribe desde Peñaflor. Solo recuerdo correr en la oscuridad, con todo rompiéndose alrededor. Corríamos sin saber dónde ir, no teníamos a dónde escapar. Una vecina nos vino a buscar para ir a un lugar seguro. Estuvimos en vela escuchando horrorizadas las noticias. Tenía 11 años y nunca había sentido tanto miedo. Bueno, de hecho, nosotros viejotes, a ese entonces tenía 32 años. También, pues, miedo enorme de lo que estaba pasando. José, gran saludo desde los Andes. Jorge Martínez Araneda, dice, de la 8ª región. Epicentro del terremoto. Uf. Recuerdo que en esa casa había un mueble de fierro que no podía mover, ni entre 4 personas. Con el terremoto ese mueble se movió de una pieza a otra. Imagínense. Un recuerdo para mi madre, que ya no está. Pero sí en su corazón, por cierto, eternamente va a estar ahí. Acá también nos escriben. No, por favor, estamos para acompañarles. Así como en ese momento, ahora también. Para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Aquí nos dice, recuerdo que estaba en la casa de mi novia, hoy mi esposa, y su mamá, hoy mi suegra, se había quedado hospitalizada. Y ya por la hora del terremoto estaba esperando un taxi para ir a mi casa. Recuerdo que lo primero que pasó fue el corte de luz. Y después de eso la imagen imborrable del vaivén del comedor, las lámparas, la caída del bar completo que tenía mi suegro, todo lleno de vidrios, que le impidieron, los vidrios impidieron que mi suegro y mi cuñado en ese entonces, de 7 años, pudieran salir. Pasaron el terremoto encerrados en una pieza. Yo con mi esposa en la entrada de la casa. Salí a la calle, sentí un fuerte olor a azufre. En esto a mi suegra, que estaba en el hospital, la operaron al día siguiente, se levantó como podía caminar y empezó a desconectar personas y a sacarlas del hospital ayudando a los médicos. Nunca olvidaré regresar, encender una radio pila y escuché que había confirmada la primera víctima fatal por la caída de un muro. Ahí nos miramos y pensamos cuántos más vendrían después. Al otro día, ya con luz, otra realidad. Recuerdo ver barcos en el sur en las plazas, es cierto, y no lo podíamos creer. Es cierto, tiene mucha razón. Tal cual, tal cual. Es impresionante todo aquello. Impresionante. A ver. Ingrid nos escribía también y dice, siempre recuerdo cuando en la mañana vi la imagen del camino aeropuerto, parecía de película. Los puentes quebrados, tal cual. Dice, Arjona, aunque algunos no comprendan, fue un salvador. Y ciertamente es verdad, porque Arjona había pedido cantar temprano en el festival. En esa época el festival realmente terminaba tipo 3:30, 4. Pero había terminado pasito a las 2. Imagínense la embarrada que habría quedado. Dice Ingrid también, llamé a mi papá, que estaba de turno en un edificio. Él me dijo que mi mami y mi abuelo estaban bien en la casa, porque fue con el único que se pudo contactar. Claro. Y me decía mi papi que Blanco Encalada era como sacudir una alfombra. Wow. Acá nos dice también Gladys, me faltó que cuando terminó, yo dije, solo fue un temblor fuerte, vamos a dormir, que debemos salir temprano, ya que el auto está cargado. Qué ilusa, dice. Me despertaron como a las 8 y mi esposo dijo, fue terremoto. Y está la tremenda embarrada en Curicó. Recién me di cuenta de la magnitud del sismo. Nos sirvió tener el auto cargado para ir a acampar. Teníamos de todo. Eso fue lo comillas bueno.
Memo Lucero en Puerto Varas nos comenta también, como decían, muchas gracias por los testimonios que ustedes nos están entregando hasta ahora. Vivía en Santiago. Ese día viernes, claro, había tenido una discusión con mi polola y me había quedado en el computador hasta tarde. De pronto desperté con una sensación rara y vi un extraño brillo por la ventana. Siento el movimiento cada vez más fuerte. De pronto me levanté y mi madre lloraba por mi hermana menor, que esa semana estaba en la playa. Y logró volver, eso sí, 2 días después. Mi hermano no podía bajar del segundo piso de la casa por el movimiento. Escuchábamos el ruido, quebrazón de vidrios, gritos, después silencio y oscuridad. Parte de mi familia vivía en Laja y Concepción. No supimos nada de ellos hasta 3 días después, cuando un tío logró viajar. Muchas gracias, Memo Lucero de Puerto Varas, que nos contaba ahí su testimonio. Carlitos, nuevamente ahí nos escribió más temprano. Con respecto al terremoto del 2010, yo tenía que viajar a Brasil el día viernes en la mañana, y por cosas de la vida se atrasó la salida hasta el sábado, por suerte, ya que fue el primer terremoto de mi esposa. Pude estar con ella y mis hijos, que en esa fecha eran chiquititos. Mira las cosas de la vida. No se cría acá también Antonio Sangüesa. Mira, él dice, tiene 3 terremotos en la memoria. El primero y más traumático, el Yoyeo, San Antonio, mi viejita, mi abuela, rezando al medio del patio en la casa. Al siguiente fue el de La Serena, 97-98. Y por último el 2010. Lo pasé en Rancagua. No sé cómo agarré a cada una de mis hijas a cada lado y les dije que miraran al suelo porque lo que veía eran los postes de la luz moviéndose de un lado para otro. Después polvo, por todos lados. Les mando un abrazo y qué bueno que estamos preparados para vivir en nuestro país. Lindor III Antonio, así no sé, Antonio Sangüesa, eso. Oiga, gracias por los testimonios, de verdad. Acá nos decía Juan Carlos Herrera, al pasar los días después del terremoto, mucha gente estaba sin luz, es verdad, y comenzaron a realizar asados para poder cocinar los alimentos que se estaban descongelando. Parecía víspera al 18, ¿no dice? Bueno, en el sector donde yo vivía, donde estaba mi papá, también se demoró como una semana en volver la energía eléctrica. Y acá igual me pregunta que siga contando la experiencia radial. Bueno, a partir de ese día, en cooperativa nosotros trabajamos 7 días a la semana. De hecho, trabajamos todo el mes de abril, todos los días. Todo el mes de marzo. No tuvimos ni un día libre, me acuerdo. Recién por ahí por el 5 o 6 de abril me acuerdo que ya tuvimos un día libre. Trabajábamos más o menos como 12 horas diarias. Los que nos tocaba trabajar menos, ¿no? Porque había otros que trabajaban más. Y claro, yo tenía un turno que entraba como a las 9 de la mañana y salía a las 9 de la noche, una cosa así más o menos. Y claro, pues llegaba a la casa y no había luz eléctrica, no había energía eléctrica. Y en las esquinas había gente que se congregaba con fogatas de repente y todo aquello. Me acuerdo de eso. Entonces había que acostarse temprano más. No había energía eléctrica. Entonces, lo único, pilas nada más, para escuchar radio. Era la única forma que teníamos para saber qué pasaba. O sea, igual yo sabía porque trabajaba en un medio. Pero donde estábamos con mi papá, no se sabía mayormente. Volvió como a la semana, me acuerdo, la energía eléctrica. Y como por 1 o 2 días no hubo agua, me parece. Dentro de todo una tremenda experiencia profesional, eso sí. Sí. En ese sentido, impagable. Y la determinación que se tomó en ese momento, en la radio, fue que todos los periodistas que trabajaban y que eran de regiones, fueran a sus regiones respectivas, para saber cómo estaba su familia y todo. ¿Y qué hizo la radio? Les encargó, o les pasó, por así decirlo, un auto y un chofer. Y un teléfono, por lógico. La idea era que ellos, en cada localidad que iban de camino, fueran despachando para la radio, para saber cómo estaba la cosa. Me acuerdo que eso se hizo en aquel entonces, para poder ir, como te digo, despachando lo que pasaba. Acá está DJ Pachanga, nos dice, recordar ese momento del terremoto, fue como si pasara toda la vida en un minuto. Sentir crujir la tierra, mirar como si fueran olas del mar en la tierra, claro, por el movimiento. Después partir a la casa de mis viejos para ver cómo estaban.
escuchar en una radio emisora argentina que el epicentro era aquí en Cauquenes. Y mira, dice Marcelo Díaz Pachanga que prendió una velita ahí, como todos los años, por las personas que perdieron la vida esa noche. Y lo va a hacer así por siempre. Y bueno, por mientras nosotros podamos estar acá al aire, también lo vamos a hacer, de guardar silencio en ese momento y dedicar esta última hora a eso mismo, en silencio, la reflexión, el recuerdo, el respeto para aquellos que partieron en ese momento. Acá otro auditor nos escribe y nos dice: esa noche estaba acostado, se comenzó a mover todo. Mi casa tiene grandes ventanales por los cuales se veía cómo explotaban las luces, ¿verdad? Los focos y todo aquello en las calles. Me levanté y me puse los pantalones al revés, no sé cómo, y al no ver que no me mantenía en pie, grité fuerte: ¡Oh, CTM! Dice. Logré tomar mi cámara y salir a ver los sectores cercanos. Cables en el suelo, electrificados, calles rotas en Maipú. La luna estaba gigante y rojiza. Mi madre había llegado esa noche de Valdivia, mi padre salía de su turno en Onemi, por suerte todo en casa. Encendí mi radio, me senté en la cuneta, me fumé como 20 cigarros, una cajetilla ahí. Llegó la madrugada y en el último cigarro me puse a llorar. Nunca olvidaré esa noche. Acá también nos dice: estaba durmiendo donde mi mamá, en San Bernardo, sector Las Acacias, ya que me tocó ayudar en unos quehaceres ahí domésticos y se me hizo tarde. Desperté con el vaivén. Acto seguido tomé a mi sobrino como un bolso bajo el brazo, mira lo mismo que nos hacía otro auditor, se lo entregué a mi mamá y bajé al primer piso. Me vestí y caminé hacia mi casa durante la madrugada, informándome a través de Radio Cooperativa. No veía nada en el centro de la comuna, todo totalmente a oscuras. Me tropezaba con los restos de las construcciones en el suelo. Gracias a Dios, al llegar durante la madrugada a casa, ningún problema grave, solo algunos artículos domésticos. César Salinas, desde San Bernardo, con su testimonio. Gracias, oiga. De verdad, muchas gracias. Y para todos ustedes, amigas, amigos, que ahí están escribiendo, que ahí nos envían sus testimonios de lo que estábamos viviendo todos, ¿eh? No, si todos estábamos en esa. Hace exactos 11 años a esta hora, estábamos todos en esa. Estábamos todos ahí, sin entender nada. Ricardo, que nos escribe también, nos dice: para ese día me acuerdo, estaba despierto, había estado viendo el festival y después me quedé viendo una película. Estaba entrando en la pieza cuando comenzó todo. Al inicio estaba normal. Mis padres, que estaban dormidos, despiertan y me dicen: está temblando muy fuerte, salgamos al patio. Me acuerdo que nos abrazamos, se cortó la luz y todo se movía como gelatina. Mi madre comenzó a preocuparse por mi abuelo, su papá, que vivía en una casa de adobe en San Felipe. Cuando terminó todo, silencio. Donde poco a poco ahí los vecinos comenzaron a salir, todo oscuro. Puse mi celular y solo encontré radios argentinas. Fue allí que se empezó a informar. No entendía nada, era irreal. Los vecinos, algunos gritaban, mi madre asustada por mis abuelos, mi padre buscando velas, y yo en el patio mirando al cielo. Primera vez que veía el cielo así en Santiago, escuchando una radio argentina que decía: terremoto en Chile. Eso pasaba. Terremoto en Chile. Memo Lucero dice, no se escribe ahí. Un querido amigo, casi hermano, fotógrafo aficionado, estaba de vacaciones en la 9ª región. Las fotos de viaje de vuelta en el bus que logró tomar eran desoladoras, todo en el suelo. Sí, yo, para complementar, debo decir que por ese entonces, en la casa de mi papá no había pasado mucho, me acuerdo, ¿ya? Entonces no tenía la conciencia, por así decirlo, de cómo se llama, de qué había pasado, ¿ya? Entonces no sabía más allá qué había pasado, no pensaba que no había sido tan terrible, entre comillas. Y cuando ya iba en la micro, camino a la radio,
ahí, ¿cómo se llama? Ahí lo notamos, ahí nos dimos cuenta, ahí me di cuenta de la tremenda embarrada que había quedado. Cuando me acuerdo yendo camino para la radio, pasando por el centro, me recuerdo que mucha gente subía con bolsas con mercadería, y claro, se estaban abasteciendo, porque hasta ese momento seguían la réplica. O sea, me acuerdo, era ya la mañana o mediodía del sábado. Me acuerdo que el turno del día domingo, que también me ha tocado en la mañana, a eso de las 10, 11 de la mañana, hay una réplica más o menos fuertona, y algunos de mis compañeros, admito que yo no, ¿sí? Pero algunos de mis compañeros me acuerdo que tuvieron la inquietud, ¿cómo se llama? El área de prensa y el máster que daban en el segundo piso. Se acercaron a la escala, así como bajamos, si se pone más fuerte bajamos, ¿cierto? Pero no fue más fuerte. Pero lo que recuerdo que nos llamaba mucho la atención y que era muy, muy impactante también, que cada vez que temblaba en Conce, había una línea interna. O sea, la radio seguía al aire, lógicamente, con la información del terremoto y todo aquello, y lo que había pasado, lo que seguía pasando. Y por interno teníamos comunicación con Conce. Había un móvil incluso allá. Un móvil, me refiero a un móvil con transmisor y toda la implementación para poder salir al aire como corresponde. De hecho, era el móvil de Viña. El móvil con el cual se había transmitido el Festival de Viña se desplazó a Concepción. Y por línea interna ellos nos avisaban cuando empezaba a temblar de nuevo, cuando había una réplica. Era impresionante, porque era como que temblara acá en Santiago para nosotros, ahí en Antonio Velez. Era como eso, me acuerdo. Nos volvíamos locos, había desesperación, me acuerdo. Era, vamos al aire, para contar aquello. ¡Wow! Eso sí, debo decir que comimos muy bien. Había harta comida por aquel entonces. Les agradecemos mucho a ustedes, amigas, amigos, auditores, que nos han comentado, nos han compartido cómo vivieron ese momento. La amiga Paola acá nos dice, no, si era un ruido raro, hermano, no se preocupe, oiga, amiga Paola, sí. Se filtró un ruido del celular, no se preocupe. No están penando ni nada, amiga Paola, no, sí fue eso solamente. Le agradecemos mucho, oiga, cómo nos han compartido sus experiencias. Acá nos escribe Alejandro Jano Ruiz, dice, en ese terremoto yo aún estaba chico. Mi papá me tomó en brazos como pudo y me sacó de cama. Teníamos guardadas las bicis adentro, la bicicleta, claro, y mi mamá se cayó encima de ellas. Después unas viejitas vecinas no podían salir de su casa, las ayudaron. Después llevamos sillas afuera a la calle y nos sentamos ahí. Seguían las réplicas, muy grandes. Sí, pues, muchos también hicimos eso, onda no, ¿cómo se llama? Ya era quedarse a la entrada de la casa, no sé, o en la calle, en esos primeros minutos ¿cómo se llama? A esta hora precisamente. De hecho, yo me acuerdo que como tenía que trabajar, yo me acosté como a las 5 de la mañana, una cosa así, puede haber sido. 5 y media más o menos me acosté, para dormir un rato, porque después me tocaba trabajar al ratito después. Y seguían las réplicas, pues ciertamente. Sí, pues, seguían ahí las réplicas, me acuerdo, durante esa noche. Ya. Gracias para todos y todas quienes nos han compartido sus testimonios en esta madrugada, que es exactamente igual. Era ese sábado 27 de febrero, las 4:19 hasta ahora. Y bueno, ahí estábamos, todos vueltos monos. Revisamos Twitter a esta hora, que veíamos ahí cómo Alejandro Alegría se iba siguiendo la cronología de cómo se vivió aquel entonces. De hecho, acá publica, a las 4:18 fue la segunda ola que golpeó las costas de Talcahuano. A las 4:16, el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en ese entonces, llegaba a la ONEMI y el SHOA le informaba que no había peligro de tsunami. Eso era a las 4:16. A las 4:15, segunda ola que impactaba Pichilemu y las costas de Constitución. 4:13. Primer informe de la ONEMI me indicaba
sismo con magnitud 8.8 en la región del Biobío. A las 4:12, segunda réplica, 6 de magnitud, con epicentro en Santo Domingo, en la quinta región. 4:08 minutos, la primera ola que impacta a Yoyeo, en la provincia de San Antonio. A las 4:05 se conoce el primer reporte desde Estados Unidos, que calculaba la magnitud del terremoto pasando de 8.5 a 8.8. Y bueno, eran las primeras informaciones también que se conocían desde afuera, más que nada. La televisión se demoró en empezar a transmitir, y por lógico. Tenían que llegar, tenían que preparar lo mínimo para empezar a transmitir. 4:21 minutos, amigas, amigos. Seguimos en esta... ¿Cómo podríamos decir? No es una transmisión especial, pero sí recordando ese momento que vivimos todos como chilenos hace exactos 11 años, que estábamos, como les decíamos, vueltos monos, que estábamos todos aterrados por lo que había pasado acá en nuestro país, por lo que pasaba en nuestro país en ese momento. Se les agradece sus testimonios, como decíamos, se les agradece el estar junto a nosotros a esta hora. Vamos a ir con una canción. Nos quedan todavía unos minutos para seguir juntos en esta madrugada. A las 4:40, creo que ahí nos vamos. Me parece que sí, a las 4:40. Vamos a revisar. Son las 4:29 ya, amigas, amigos. Vivimos nuestros últimos minutos de la emisión de esta noche. Noche muy especial, por cierto. Estamos recordando lo acontecido exactamente una noche como ahora, una madrugada de sábado 27 de febrero del año 2010. Alejandro Alegría, que sigue publicando la cronología de los hechos de hace exactos 11 años. Fíjese que a las 4:23 el Shoah obtiene datos sobre las marcas de marea de Juan Fernández. Y bueno, han pasado 11 años ya. Los cuestionamientos van a seguir siempre sobre cómo se toman las decisiones. Lo peor, cuando esas decisiones involucran finalmente vidas de personas. Que quienes tienen que tomar esas decisiones probablemente deberían ser personas con un grado de responsabilidad enorme, pero aparentemente no fue así. Bueno, ese cuestionamiento ya se ha hecho prácticamente desde el primer momento, hace 11 años, y quizá la única lección es que los organismos que tienen que velar por todo aquello hagan la pega como corresponde. Sabemos que actualmente, y desde aquel entonces, al parecer, no solo hay, sino que en muchas empresas, en el Estado y todo, les encanta la precarización de trabajo. O sea, si puedo contratar a alguien que cobre menos, mejor. Pero si se hace bien la pega, no importa, lo que importa es que cobre menos. Ojalá no cobre. Ojalá aprender de eso, que quienes tienen que ver algo tan importante sí sean las personas que merecen, o sí tengan el sueldo que merecen, no sé. Bueno, quedamos claro que con la alarma de hace algún tiempo fallida que nos llegó a los teléfonos, parece que no se aprende mucho a veces. Solo esperar que en otro terremoto no nos pille tan... Aunque bueno, ya tenemos la cultura sísmica y todo, pero bueno. Son también reflexiones que dejan ustedes, ahí a través de nuestro más 569-7772-7572. Eric nos escribía y mira, dice: extrañamente desperté ahora a las 3:35, puso ADN. Escucho con mucha pena lo que ocurrió. Yo trabajaba en una pequeña discoteca ahí en el sector San Pablo. Fue una estampida. Quedaron zapatos de mujer, ropa, quebrazón de todo. Después caminar al centro en un viaje interminable, esperando encontrar a mi esposa y sus pequeños hijos, abrazarlos y dar gracias a Dios. Nos dice Eric, y nos escribía a través de nuestro WhatsApp. Sí, pues también era distinto, pues. Chile era distinto, el mundo era distinto. Las noches prácticamente todo se seguía, había vía nocturna y todo aquello, no como ahora. Y claro, el Eric ahí decía caminar al centro, o César Parra, que comentaba que agarró el último colectivo, y hoy día es como, pero ¿cómo un colectivo? Sí, pues en esa época había vía nocturna, había colectivos, había micro incluso. Claro, pues. Aprovechando un gran saludo para Roberto Quintanilla, chofer de Transantiago nocturno, que esperemos esté con trabajo. Esperemos.
Amigas, amigos, comenzamos a cerrar también nuestra jornada nocturna, acá a través de las ondas de ADN por esta semana. Nos queda una canción para el cierre, sí. Y en el cierre, amigas, amigos, mire, no suena. Uy, pero ¿cómo? O sí, sí suena. En el cierre, amigas, amigos, aprovechar el momento para agradecerles mucho, mucho, mucho la paciencia, agradecerles el permitirme, casi nunca digo primera persona, pero agradecerles el permitirme haber sido su compañía, o ser su compañía, mejor dicho, durante las horas de la noche. Compartirme muchas alegrías, muchas penas, momentos que los han marcado a todos y cada uno de ustedes. Es algo que uno como comunicador va a atesorar siempre, siempre. Y aquí seguiremos, ciertamente, para intentar, como siempre lo decimos con mucha humildad, ser una compañía para todos y cada uno de ustedes, por quienes uno está aquí, por quienes uno dedica la vida a hacer esto, intentar ser un comunicador, intentar ser una compañía, como les decimos, en el ámbito que quiera que ustedes estén, pero intentar ser una compañía en sus trabajos, en sus descansos, en su vida en general. Gracias por permitirme aquello. Buenas noches y hasta la próxima semana, hasta el próximo mes, si Dios quiere. Hasta aquí dejamos nuestra noche en vivo a través de ADN. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. DJ Pachanga.